Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y como siempre vamos a arrancar presentando a los conversos que están aquí en la mesa. En primer lugar está Josué Ayuso. Hola, ¿qué tal? José López, más bien. Josué López. Joel Mario Araón Araoz. Aarón Araoz. Araón. La O. La O. Alex Awad. Dobrý Dieni. ¿Y eso en qué está? Eslovaco. Oh, ¿Qué es? Es eslovaco, eslovaco. Es toro. Benjamín Jiménez. Hola, buenos días. Lenin Gutiérrez. Namarie. ¿Ah? ¿Y eso en qué es? En élfico. Y bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ibert Cruz y vamos a arrancar con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y la primera de una vez dice así. Esta persona nos envía desde Europa y dice, como buen país europeo en el que vivimos, tener más de un hijo implica que uno quiere abrir su propio kinder. Nosotros tenemos 3 y por eso nos llueve la pregunta, ¿quieren otro? Tanto de gente creyente como de gente inconversa. Hemos compartido nuestro sentir, pero nos gustaría escuchar su respuesta al respecto de estas cosas. Número 1, planificación familiar. ¿Dios decide? ¿Es su voluntad que nosotros tomemos esa decisión? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que piensan? Planificación familiar. ¿Qué es lo que consideran al respecto? No sé si esta respuesta esté planificada, pero sí es familiar. Pero sí es familiar. Le dejo a Lenin, porque creo que su respuesta me pareció muy sensata cuando hablamos de esto. Bueno, estaba tratando de encontrar algún texto aquí. Recuerdo que en algún lugar la Biblia presenta la idea de que Dios da y Dios quita la vida, ¿no? Él es el dador de la vida y Él también, de hecho lo tocamos en el tema de eutanasia, ¿no? Ajá. Entonces, en torno a la planificación familiar, creo que caes dentro del mismo terreno de muchas otras cosas en la Biblia, en la que hay dos elementos, ¿no? Uno, la soberanía de Dios, y otro, la responsabilidad humana, ¿no? Dios nos ha dado a todos, como parte del diseño con el que Él nos creó, la capacidad de tener hijos y buscarlos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que uno decide cuándo buscarlos, ¿no? Y hasta cierto sentido cuándo tenerlos, ¿no? Por otro lado, también es cierto que hay, por ejemplo, personas con muy buena salud que de pronto salud reproductiva me refiero, y de pronto por alguna razón no logran embarazarse, ¿no? También hay personas que, por ejemplo, recuerdo al pastor Héctor Hermosillo, ¿no? Hablando de que hubo un momento en el que dijo, no, ya no más hijos, y bueno, hizo lo que tenía que hacer para planificar el ya no tener más hijos, y Dios le envió otros dos más. Entonces, es una de esas áreas en la vida en las que esas dos cosas están allí, ¿no? Dios decide darle al hombre esta capacidad y el hombre usa esta libertad de buscar hijos, y las dos cosas están como haciendo una tensión que creo que no podemos resolver con un argumento, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos ya 3 y habíamos decidido ya no más, y vino un premio, el 4. Ajá. Y ha sido una bendición. Y no está hablando del pastor. y ha sido una bendición increíble. Este pequeñito ha sido una bendición. Ajá. Increíble. Entonces yo creo, como tratando de desenmarañar este tema y poniendo algunos aspectos que creo tenemos certeza. Número 1, planificación familiar. Hablamos de en un término de matrimonio, ¿no? Es decir, el asunto de la fornicación no es un asunto, no va por el tema de planificación familiar. Es decir, no es bueno estar en fornicación porque pueden venir hijos antes de lo debido. No es un asunto de hijos, es un asunto de pecado. ¿Sí? Creo que esa es una primera base estándar. Segundo, el aborto no es planificación familiar, que por lo menos en México el argumento que hay en el metro y cosas así es: no estás lista, entonces nosotros te ayudamos. O sea, te embarazaste pero no estabas lista,
nosotros te ayudamos y te quitamos el problema matando a tu hijo, básicamente. Entonces, eso no es planificación familiar. Planificación familiar estamos hablando en el contexto de un matrimonio que está buscando tener hijos y por alguna razón consideran que cierto número de hijos es lo suficiente o lo adecuado. Sí, más o menos es resumiendo un poquito lo que estamos platicando. Sí. La pregunta es, ¿hay algún argumento bíblico que nos permita a nosotros esto? Porque la postura católica habla de que la planificación familiar, es decir, los métodos anticonceptivos no son de Dios porque Dios decide cuántos hijos tener. ¿Cuál es nuestra postura al respecto? ¿Tiene alguien alguna idea, algún argumento bíblico al respecto? Bueno, recuerdo que alguna vez platicábamos acerca de los métodos anticonceptivos que más bien son abortivos. Uh-huh. Como el DIU, ¿no? El dispositivo intrauterino. Ajá. La pastilla de emergencia, se le llama, ¿no? Que es la del día después. ¿Qué otro? No recuerdo algún otro, pero también hay algunas pastillas que provocan eso, ¿no? Que el útero de la mujer no tenga el grosor suficiente como para alojar un óvulo fecundado. Entonces, aunque se fecunda, no se aloja, sino que se desecha, pero ya fecundado. Y ya eso provocado. Y eso es una especie de aborto, ¿no? Uh-huh. Pero platicábamos un poco, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros en realidad sabemos qué métodos son anticonceptivos y qué métodos son abortivos, ¿no? O sea, en un sentido, pues no somos doctores, ¿no? Entonces, creo que de pronto hay un punto ciego en torno a eso. Entonces, creo que como creyentes sí tenemos la responsabilidad de, pues bueno, buscar métodos que, en cuanto a planificación familiar, sean anticonceptivos y no abortivos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso puedes ir a un doctor, uh-huh, y el doctor que te oriente al respecto, ¿no? Te diga algo. Pero bíblicamente, ¿cuál es el argumento para esto, para poder planificar? Yo creo que, solo es una opinión, creo que hay muchas cosas que la Biblia no detalla, ¿no? Específicamente en cuestiones éticas, porque hay problemas que nosotros experimentamos en el siglo XXI que no eran los mismos problemas, digamos, que se experimentan en el primer siglo, ¿no? Digamos, la guerra nuclear o guerra entre demócratas y republicanos o PRI, PRD, etcétera, ¿no? Por decir aquí en México, ¿no? Sí. Hay cuestiones políticas que no enfrentaron ellos, pero creo que hay principios bíblicos que podemos tomar universales acerca de estos problemas y tratar de aplicar una ética específica como cristianos. Y aunque no veo un versículo que necesariamente diga está bien o está mal planificar, lo que encuentro en la Biblia es que tener hijos es bueno, que es una muestra del favor de Dios, ¿no? No significa que aquella persona que no pueda tener hijos, Dios no le ha favorecido, sino entra dentro de este aspecto de la soberanía y el plan de Dios. Pero digamos que alienta a que tengas hijos, ¿no? Alienta a que puedas tener la bendición de poder tener hijos, ¿no? Ahora, el llamado a la paternidad lleva mucha responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también uno tiene que discernir la voluntad de Dios en torno a qué tanta capacidad Dios te ha dado para tener más hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que sí es algo que puedes considerar, ¿no? Tal vez no es determinante, ¿no? Y no me refiero a lo económico solamente, ¿no? Sino muchos factores alrededor. Sí, exactamente. Entonces, creo que es peligroso para tu esposa, por ejemplo. Exacto, la salud de tu esposa, no sé, creo que hay condiciones que de pronto pueden indicar, ¿sabes qué? Sería imprudente tal vez buscar otro hijo. Claro. Pero también creo que en ciertos casos, ¿no? En la soberanía de Dios puede permitir otro hijo, aunque haya situaciones así. Entonces, en esos casos requerirás de fe y depender del Señor. Claro. O sea, insisto, es un tema complejo, ¿no? No creo que haya una respuesta, ¡pum! ¿No? Claro. Mira, ya lo resolvimos, ¿no? Y yo creo que en términos bíblicos
hay planificación familiar en muchos sentidos, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Incluso el método de ritmo y cosas así. Son métodos de planificación que la gente conocía, que la gente sabía, que había un tiempo digamos, de fertilidad y ya la gente tomaba esas cosas como una forma de planificar, ¿no? Y Dios en ningún momento está diciendo está mal. Claro. Le ha dado al hombre como cierta, le llaman determinación propia, ¿no? Podríamos decirle como una soberanía limitada, que obviamente está manchada por cuestión del pecado, pero aún así el hombre puede actuar de manera causal en el mundo, es decir, puede actuar de manera que modifica su ambiente, que altera las cosas. Tiene esa determinación propia y Dios le ha dado esa libertad de elegir ciertas cosas. Obviamente creo que mucho del tema de la planificación familiar en muchos sectores se mueve alrededor del egoísmo, ¿no? Y creo que ahí es donde más bien el problema está en las motivaciones del corazón, ¿no? No querer tener un hijo porque nos estropea los planes ahorita, es una boca más que alimentar, ahorita queremos, la típica frase de queremos disfrutarnos, ¿no? Ajá. Y es como que entonces tu hijo... ¿Que tu hijo te arruina la vida? Sí. ¿Es una maldición o qué? O sea, queremos primero viajar y hacer todo y luego ya tenemos un hijo. A lo mejor eso es lo que creo que... tenemos, el problema es que tenemos padres que realmente son abuelos de sus hijos, ya no tienen la capacidad física para criarlos, para jugar con ellos, para... Tienes toda la razón. Exactamente. No, bueno, ese es un tema interesante el que tocas. Y creo que no por nada la Biblia dice que los hijos habidos en la juventud son... Yo siempre en los matrimonios les digo, bueno, pues sí, o sea, se casaron, espérense un tiempo para adaptarse, acoplarse y todo, pero no le piensen mucho. Si Dios ya les ha puesto en el corazón el deseo de tener hijos, pues mejor pronto para que puedan, pues ya a los 40 y pico, tener hijos adultos con quienes compartir ciertas actividades, y cuando estás debajo de los 30 puedas tener la fortaleza de estar agachándote para que caminen y cosas que se requieren físicamente un esfuerzo, ¿no? Aparte, digo, no, esto no lo puedo decir así. Entonces no lo digas, brother. Exacto. Con datos específicos, solo es un comentario así, por favor, no lo tomen de otra manera. Creo que hasta podría haber un argumento en contra de lo que voy a decir, pero creo que en muchos países donde se ha tomado una medida normativa en cuanto al número de hijos. Ha habido situaciones problemáticas, ¿no? Como en China, ¿no? Hubo un tiempo donde se aplicó esta medida severa hacia las mujeres. Eso, creo que hay países que han tratado este asunto de una manera muy, desde un punto de vista materialista, ¿no? Es como ver al hombre como una cosa, y creo que eso también ha traído consecuencias de un desbalance natural en el orden que Dios creó, ¿no? Ok. Pues, ¿qué le diríamos a la gente que tiene estas dudas? Acércate a tu iglesia, platica con tu pastor y Dios te va a dirigir a través de eso. Voy con la siguiente pregunta de este mismo correo y que está más o menos relacionada con lo que decía Lenin de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Y dice, si pregunta, es muy larga, pero en resumen nos pregunta si Dios tiene un plan para cada quien o usa a la persona que está ahí para el plan que Él quiere desarrollar. Digámoslo así. Dios te lleva a un lugar para hacer su voluntad o usa a quien está ahí para llevar a cabo un propósito. Por ejemplo, José, Jacob, Esther, etc. Hubiera usado a otra si no fuera Esther, hubiera usado a otro si no fuera Pablo, o llevó a Pablo a ese momento, los tenía para eso. ¿Cómo ven? Y muy pegada a esa pregunta, la clásica pregunta de personas solteras: ¿hay una mujer específica para cada hombre, un hombre específico para cada mujer, o más o menos pues mata y come, ¿no? Tú, lo que Dios, lo que te venga, lo que, si estás santificado, tú mata y come. Yo creo que el problema con ese tipo de preguntas siempre será nuestra limitada perspectiva, nuestra temporalidad. Tratar de pensar estas cosas es muy difícil porque tendríamos que tener la mente de Dios para entenderlo. Solo puedo pensar en un versículo cuando Pablo dice, pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, cuando quiso revelar a Jesucristo en mí, me envió a predicar a los gentiles. Entonces, Dios preparó aún las circunstancias por las que pasó Pablo
para una misión que él tenía. Y creo yo que Dios sabe todas las cosas, pero también hay un aspecto en el que esto no quebranta la libertad humana, en el sentido de que uno puede rechazar aún el llamado de Dios, ¿no? Veo este ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan este rey que le dice al profeta, golpea varias veces en el piso y no golpea tira las flechas, ¿no? Ajá. Y no hace todo. Dice, bueno, si lo hubieras hecho, te hubiera pasado esto. Ajá. Entonces, si hay un sentido en el que otra vez podemos actuar causalmente en el mundo, podemos intervenir de manera limitada, aunque al final siempre se cumple la voluntad de Dios. Y Mardoqueo le dice a Esther, ¿no? Si tú no respondes, o sea, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero tú perdiste la oportunidad de la circunstancia que Dios preparó para que estés ahí, ¿no? Un poquito con lo de Sansón que estábamos viendo, que de todas formas los filisteos les fue feo, ¿no? Al final de cuentas, los filisteos. Pero Sansón fue usado por Dios, aunque no estaba como en esta obediencia hacia el Señor. Pero al final Dios hizo lo que él quiso, ¿no? Pero pues hubiera sido mucho mejor que Sansón hubiera estado en la voluntad de Dios. El propósito de Dios en Sansón se cumplió a pesar de Sansón. Claro. Entonces, pero pudo haber sido distinto. Pudo haber sido distinto. Timoteo dice, ¿no? Acerca de los vasos, los utensilios que están en la casa del Señor. Dice, Pablo le dice a Timoteo, dice, si tú quieres ser un instrumento de honra útil, límpiate de estas cosas, ¿no? O sea, hay un sentido en el que yo puedo permitir que Dios me use con más efectividad, ¿no? Podríamos decirlo así, digamos, Billy Graham es una persona que Dios usó porque tenía un propósito y un plan, pero de alguna manera Billy Graham también se puso en manos del Señor para ser usado. Es que siento que cuando niegas alguna de estas tensiones, caes en problemas, ¿no? Porque entonces si Dios hace todo, pues entonces es una conspiración cósmica y terminé aquí por culpa de Dios. Y si te vas del otro lado también, no consideras que Dios está en el trono. Tienes que mantener la tensión, negar ambos aspectos. Claro, estoy recordando la perspectiva de José, ¿no? Que precisamente mantiene esas dos tensiones. ¿José? José el Soñador. Cuando ha pasado todo este asunto de sus hermanos vendiéndolo, él en casa de Potifar, toda la vida de José, ¿no? Tan dura como fue. Al final él dice, ustedes pensaron hacerme mal, ¿no? Lo cual nos habla de la responsabilidad humana, hablando con sus hermanos. Ajá. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces vemos ahí esas dos partes de esta ecuación, ¿no? Que en la Biblia se van volteando, ¿no? De pronto eso se da la responsabilidad a alguien y luego se asume que la responsabilidad era de Dios y siempre genera esta tensión. Sí, podrías decirle libertad limitada si quieres, ponerle el nombre que los teólogos suelen poner a este tipo de cosas, pero no puedes negar la libertad en el hombre porque entonces vas a caer en un caos. No podemos culpar a los criminales porque no son libres. Claro, o sea, no podríamos... claro, Dios decidió que sean criminales. Sí, caes en problemas muy graves. Tienes que mantener cierta libertad en el hombre, aunque le llames limitada o lo que sea, ¿no? Y tienes que hablar de la soberanía de Dios, porque si Dios no decide, pues no es Dios. Claro. Exacto. Nomás está sujeto a las circunstancias de sus criaturas. Y Él entreteje la historia. O sea, realmente Él guía la historia. Aunque no quiere decir que Él... Es que Él es Dios. Sí, les digo, no puedes. Sí, no hay forma de resolver satisfactoriamente, intelectualmente este asunto. Tendríamos que tener su mente. No. Ahora es bueno. Y en México, por lo menos, lo único que tenemos es su mesa. Y la comer, pero no solo tenemos que es su muy mente. caro su mesa. Ok, es un supermercado, su mesa. Para las personas que no viven en México, su mesa. O vayan a Falabella si están en Chile. Al Corte Inglés en España. Ok, ¿seguirá viendo el Corte Inglés? Bueno, hablando de Corte Inglés, ¿qué onda con este asunto de cortejar a alguien? ¿Hay una mujer para cada quien o hay un hombre para cada mujer o de plano esto de mata y come, ¿no? Pues Gandalf diría, run you fools. Huye de las pasiones juveniles, eso sí. ¿Qué onda? Contesten, no sean patos. Yo no creo que haya una chica determinada desde antes de la fundación del mundo. Para cada quien. Creo que si es cristiana,
y ama a Dios, tú eres cristiano y amas a Dios, y hay un aspecto en el que están preparados para el matrimonio, ¿no? Madurez, ¿no? Pues adelante, bajo la autoridad de bajo tu responsabilidad. Bajo tu propia responsabilidad. Obviamente pensando en que los papás estén de acuerdo, y para eso... Si estás hablando de dos cristianos, son dos personas que conocen el amor, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, y van a poder amarse de esa manera, ¿no? Ahora, para saber eso, tiene que pasar un buen tiempo, porque ¿cómo sabes que realmente es cristiano o que es cristiano? Sí. Entonces, por eso este tiempo más bien conócela en el contexto de un grupo, porque si se conocen uno a uno... Pues, es fácil fingir, ¿no? Pues sí. Que Shakespeare en Romeo y Julieta, en algún diálogo, dice, el amor es el humo producido por el hábito de suspirar, una cosa así, que nubla el entendimiento, una cosa así dice Romeo, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando tratan de conocerse uno a uno, Lacan también decía que el amor es una mentira mutua, ¿no? Es dar al otro lo que no se tiene a cambio de conocer a alguien que no es, una cosa así decía Lacan. Y es cuando comienzan a querer conocerse en ese contexto de, pues, vamos a salir juntos y todo, se tiende a eso, no se están entregando mentiras los dos son más guapos de lo que son, los dos son más inteligentes, más atentos, mientras que en un contexto de grupo suele aflorar un poco más la personalidad. Claro. Bruta de cada quien. Por eso ahí puedes ver cómo trata a otros hombres, por ejemplo, en el caso de que estés cortejando a una chica, o quieras cortejar a una chica, puedes ver si obedece a sus papás. Definitivamente alguien que no puede obedecer a sus papás no quiere. Es una mala idea. Sí. En ambos lados. Ajá. Sí. Cómo responden ante sus autoridades siempre es un buen indicio de madurez, ¿no? Exacto. Además sería un caos. ¿Te imaginas que un inconverso que no tiene ningún temor de Dios ni nada agarra y corteja y enamora a la que era elegida para ti? Entonces ya te quedaste sin nada porque alguien te ganó. Sin tu media naranja. Sí, se quedó con tu media naranja y luego ya nomás. Y tendrás que ir a llorar como la ninfa Eco a una cueva hasta que solo quede tu voz. Porque Narciso te ha rechazado. Porque Narciso se quedó viendo el agua. Atención a los que se la pasan tomándose selfies en el baño. Cuidado, no hagas eso si eres hombre, brother. Porque además hay mucho eco en el baño. La voz de la cordura. Yo solo me acuerdo de un consejo que escuché de Ibert para alguien de acá, que le dijo, pues solamente no procures, ¿no? O sea, es esta cuestión de eso, así de sencillo, no procures, ¿no? Entonces... Descansa, ¿no? Que Dios conoce tus necesidades y tus anhelos y los quiere satisfacer de acuerdo a su propósito y su soberanía. De entrada, si Cristo no es suficiente para ti, no lo va a hacer otra persona. Entonces, creo que Génesis 2 es un buen modelo, ¿no? Vemos, ¿no es Génesis 1? No, Génesis 2. Vemos a Adán, hay algunos rasgos, especialmente para los hombres, ¿no? Adán lo vemos teniendo comunión con Dios. Trabajando. Ejerciendo una cierta medida. ¿En su mesa trabajaba? ¿O? Lo vemos descansando en el Señor, ¿no? Dios hizo caer un sueño profundo sobre él, y este descanso le permitió, por así decirlo, a Dios meter su mano bien profundo en él, y de ahí precisamente sacar esta costilla que se convertiría en su esposa. Entonces, asegúrate de estar ocupado en lo que Dios te ha llamado a hacer y permitiéndole a Dios obrar en ti, y eso en un sentido te va a llevar de la mano, ¿no? A conocer a tu esposa. Y mujeres, tomando esa misma analogía en ese mismo pasaje, ¿no? Tienes que entender que el hombre que sea al que estés cortejando, el hombre que pienses que es tu esposo, que va a ser tu esposo, o si ya estás casada, el hombre que es tu esposo, el gordito está incompleto, o sea, le falta un pedazo. Dios le sacó un pedazo y le falta, entonces nunca va a ser suficiente, le falta un pedazo. Entonces necesitas buscar a Cristo porque es el único hombre completo. Todos los demás les falta un pedazo. Entonces Cristo tiene que ser primero. No puedes encontrar tu seguridad, tu sensación de sentirte amada, de sentirte querida, procurada en un hombre, porque
porque siempre va a faltar. Tiene que ser Cristo quien llene todo, y entonces pues un marido va a ser una bendición en vez de una preocupación. Yo uno de los problemas que veo es que o tienen un estándar muy alto, que básicamente es como, pues mejor cásate con Jesús, no existe tal hombre sobre la tierra. Exacto. O toleran demasiadas cosas que son pecaminosas, pensando en cambiará cuando nos casemos, será diferente. O sea, Sí, va a ser peor, va a ser diferente. Exacto, va a ser peor. Espera que sea un cristiano maduro, no perfecto, pero que puedas ver a Jesús en esa persona, ¿no? También lo hemos estado viendo en los domingos, como el temor de Dios es una característica importante en una persona que se quiere casar. Y pues decía en el Salmo 128, ¿no? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Entonces, es una como de las cosas que uno tiene que estar pendiente de uno mismo, ¿no? Estar en este temor de Jehová, y en la persona, si es que te quieres casar, en la otra persona, ¿no? Tiene que estar en temor, ¿no? Y hablando de salmos, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? ¿No? Hablando de salmos, una pregunta rápida. Dice, buenos días, que la paz del Señor esté sobre ustedes. Tengo una pregunta que he tratado de buscar. Hay muchas respuestas, pero ninguna concluyente. Y es acerca de la palabra Selah, que aparece en los salmos, ¿no? ¿Cuál es el significado de Selah? Yo creo que lo podemos contestar bastante rápido con No sé si Selah o no Selah, pero pienso que Alex puede contestar. Pues esta palabra tiene una tradición milenaria. Se cree que la antigua China. No podemos ir. Hay una por canción lo menos seriamente no se puede. Rápidamente. Hay una tampoco. canción muy bonita que dice que Selah. Whatever will be. Selah. La mayoría de estas palabras que vienen en muchos salmos, ¿no? Como el Mictán, Selah y este tipo de palabras, son muy difíciles de traducir. Lo que se cree que es un espacio, como una especie de silencio musical. No es en sí un silencio, sino es lo que se cree que es, ¿no? Que es como un espacio tanto para meditar en lo que se está cantando, como para guiar a los músicos. Realmente casi todos estos palabras que ves en los salmos eran instrucciones musicales, ¿no? Cántese en tal, ¿no? Y era o que la música fuera más melancólica, o que se cantara en un instrumento de 8 cuerdas, o que se diera un espacio en la música para meditar. Entonces, es lo que creen que es el Selah, pero no hay una seguridad completa. Y el no entender bien esto influye en la lectura de un salmo o en el estudio de un salmo, o realmente no es trascendental. No es tan ambiguo como para no entenderlo, solamente no es preciso que digamos, esto es lo que era. Lo que se cree por cómo está estructurado el salmo es lo más ¿no? probable. Exacto, es lo más probable. Que es algo así como meditar, como pausa, ¿no? Ahora, eso es bien interesante. A lo mejor no tiene tanto que ver con el tema, pero a mí me llama la atención esto. Recién hemos estado publicando algunas cosas en el blog de Alabanza, y uno de los criterios que se aconsejan a la hora de escoger canciones es fijarse bien en la letra. Si puedes, si estás seleccionando canciones para tu equipo de alabanza, checa la letra de las canciones primero, y si puedes, revísalo sin música, ¿no? Y eso es interesante, que Dios no permitió que sobreviviera la música, pero sí el mensaje, ¿no? Entonces, lo comentaba porque esto que decías, ¿no? Al final no es esencial, o sea, no va a afectar lo que Dios te quiere decir o lo que Dios te quiere mostrar, tú lo puedas entender, ¿no? Porque eso estaba más conectado, ese término de Selah, con la música. Exacto, la mayoría de eso estaba conectado con cómo dirigir la canción, ¿no? Ok. ¿Algo más que quieran añadir al respecto? ¿Nada? Un Selah. Yo creo que celamos con esto. Pues La Biblia dice que nos cela, ¿no? Con celo divino. Bueno, pues vámonos a nuestra última sección, que es la de recomiéndanos un libro. Recomiéndanos un libro.
Pues el día de hoy me toca a mí recomendarles un libro y voy a hacer trampa. Voy a recomendarles un libro que no se puede conseguir de maneras normales, pero es un libro buenísimo. Pero sí legales, ¿verdad? No, ni legales, y hasta donde yo sé, ni siquiera sé si de manera ilegal. A lo mejor ilegal sí, ¿no? Que conozcas a alguien que lo tenga y se lo robes. ¿Eso es legal? Eso es ilegal, eso es ilegal. Solo así tal vez. Lo haces todo el tiempo cuando prestas un libro. Exacto, sí. Eso es cierto, por favor, si alguien tiene un libro mío, devuélvamelo. Exacto. No, este libro se llama Una voz en el viento, de Francine Rivers. Es una novela ficticia, obviamente, que trata de una mujer que se llama Hadassah. Ella es una esclava en el Imperio Romano. Te cuento solo, la novela parte en Jerusalén en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Ahí está Hadassah con su hermano, con su familia. Su papá es el hijo que, ¿te acuerdas que Jesús esto sí es en el texto bíblico, toca el féretro el hijo de una viuda, ¿no? La viuda de Naín, ¿no? Bueno, Francine Rivers parte de este hijo es el que ya en el año 70 es cristiano porque él ha resucitado, él sabe lo que Jesús puede hacer. Su hija es Hadassah y ella es vendida como esclava y vive un tiempo en Corinto y vive un tiempo en Éfeso. Al final del libro está viviendo en Éfeso, y en las calles de Éfeso incluso se encuentra con Juan el apóstol y ella hay unos diálogos fabulosos porque le pregunta unas cosas a Juan, ¿no? Se lo encuentra ahí en el mercado y le pregunta algunas cosas y Juan le contesta cosas de una manera muy natural, pero son cosas extraídas de las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Entonces el diálogo que tiene, que es un diálogo ficticio, ¿no? Obviamente, el diálogo que tiene con Juan, que son problemas que ella está viviendo y experimentando y cómo está sufriendo su esclavitud y una serie de cosas, encuentran consuelo en las palabras que Juan le dice que son del texto bíblico, ¿no? Un poco, pues modificadas o sea, no son tomadas de la Reina Valera 60, pero el mensaje es tal cual. Si has leído las cartas lo puedes reconocer qué es lo que está diciendo Juan. Y este libro se llama Una voz en el viento, es parte de una tetralogía, se llama Una voz en el viento, Un suspiro en la noche, algo así, y la otra que no recuerdo, de Francine Rivers. Lamentablemente no están disponibles en Kindle, están en inglés, por si hablas inglés las puedes conseguir, y en español pues dedícate a escribirle cartas a las editoriales para que la vuelvan a editar. Altamente satisfactoria realmente, aunque la traducción al español que yo leí es pues por lo menos sospechosa. Está tan bonita la historia que puedes disfrutar abundantemente el libro. Es un libro fácil de leer, un poco grande, pero muy fácil de leer, ampliamente recomendable. Entonces, busca a alguien que lo tenga y si estás en el Instituto Bíblico de Semilla, con tu credencial del instituto, puedes tener acceso al libro que tenemos en la biblioteca de esta trilogía. Ampliamente recomendable, Una voz en el viento, Francine Rivers. Ok, pues ahora sí. Pasemos a despedirnos, cada quien dando alguna forma de contacto, ¿no? Josué. Josué el correo es nuevoscreyentes@outlook.com. Órale. Aarón. Nos vemos y mi face es JWAT. Axel. Hasta luego, familia, y me puedes contactar en Twitter vía @alexaguadachi. Benja. Por Twitter @benjas207. Lemmy. A mí me puedes encontrar también en ¿cómo? Twitter. Eso. En @Linux_Reloaded. Mi nombre es Ibert Cruz y @Ibert Cruz en Twitter. Estamos para servirles. Esperamos que nos sigan escribiendo y pues que Dios les bendiga. Adiós.